Imagina que en algún lugar, a trillones de años luz de nuestro mundo, hay otra versión de ti viendo este mismo video en este momento. No es tan descabellado como podría parecer. La teoría del multiverso está teniendo su momento, desde las películas de Marvel hasta los Spider-Versos y el reciente éxito, todo en todas partes al mismo tiempo. Pero no es solo un concepto de ciencia ficción salvaje. Los físicos llevan décadas hablando de esta teoría. Veamos qué dicen. ¿Existen mundos paralelos? Si la respuesta es afirmativa, esperemos que esta sea la realidad en la que haces clic en el botón de suscribirse antes de sumergirte en el video. Todo comienza con el Big Bang. Antes de este suceso, el universo con todo lo que conocemos estaba comprimido en un punto increíblemente pequeño, supercaliente y megadenso. Nuestro universo estaba a punto de estallar en la existencia. Y luego... ¡boom! Ocurre el evento más colosal que puedas imaginar. En un instante, este pequeño punto se expandió con una velocidad indescriptible. Fue el comienzo de todo. El tiempo, el espacio y todas las galaxias que nos rodean. Luego, como un globo extremadamente caliente, el universo comenzó a expandirse en todas direcciones. Lo cual parece lógico, pero lo curioso es que esta época inflacionaria duró un tiempo increíblemente breve, menos de un parpadeo. Es como si el universo hubiera presionado el botón de avance rápido y luego hubiese empezado a desacelerar con el tiempo. Después de esta fase rápida, el universo continuó creciendo, pero a un ritmo normal. Esta rápida expansión se llama cosmología inflacionaria. Explica algunos grandes misterios sobre nuestro mundo. Nos dice por qué se ve igual en todas las direcciones, por qué la radiación de fondo está distribuida de manera uniforme, por qué las galaxias están donde se encuentran y así sucesivamente. Los detalles de cómo funciona esta inflación cósmica aún son un poco misteriosos, pero los científicos están trabajando en ello y la teoría en sí es universalmente aceptada. Sin embargo, no siempre fue así. Para ellos, esta idea sonaba como una loca ciencia ficción al principio. No obstante, explicaba tantas cosas que los científicos no tuvieron más remedio que prestarle atención. Sin embargo, su rareza inicial fue solo el comienzo. Según esta teoría, la inflación podría no ser algo puntual. Podría estar ocurriendo repetidamente, quizá incluso sin fin. Imagina el universo como un ciclo interminable, con cada estallido de inflación creando su propio universo burbuja. Y lo más importante es que estos universos burbuja podrían no seguir las mismas reglas. Algunos podrían ser totalmente extraños, donde las leyes de la física están descontroladas de formas que ni siquiera podemos imaginar. Lo que significa que podría haber toda una constelación de universos burbuja allá afuera. Sin embargo, no podemos ver directamente estas otras burbujas, ya que existen más allá del borde de nuestro enfoque. Ahí es donde entra en juego la teoría del multiverso. La gente ha estado conversando sobre la idea de múltiples universos desde hace mucho tiempo, incluso desde la antigua Grecia. En los años 90, las personas se interesaron mucho en esta idea, y este concepto comenzó a aparecer en libros y películas. Como resultado, los científicos comenzaron a hablar sobre ello cada vez más en discusiones científicas y artículos de revistas. Y hoy en día, muchos profesionales en el tema y filósofos están interesados en ello. El problema es que no hay pruebas contundentes ni evidencia de que estos otros universos realmente existan. No es una teoría probada o confirmada. Ni siquiera es una teoría en absoluto, solo una hipótesis, un conjunto de ideas interesantes reunidas. Antes de sacar conclusiones, necesitamos muchas más pistas y evidencia. Y, lamentablemente, es difícil encontrar pruebas de mundos paralelos cuando no podemos vivir ni mirar más allá de nuestro propio mundo. Por eso, muchos científicos creen que podría no ser real. Pero no todos están de acuerdo con eso. Mientras que los críticos dicen que no podemos observar el multiverso y, por lo tanto, no podemos probarlo, algunos físicos sugieren un enfoque diferente. En lugar de tratar de encontrar estos mundos paralelos, podríamos intentar observar el nuestro y su historia. Alrededor de la década de 2010, los investigadores examinaron más detenidamente los datos de un aparato espacial llamado Sonda de Anisotropía de Microondas Wilkinson.
Creyeron haber encontrado indicios que sugerían que nuestro universo podría haber chocado con otros en el pasado, como una especie de colisión. Pero luego, otros científicos utilizaron un satélite aún más sofisticado, que tenía una resolución 3 veces mejor, para examinar los datos con más detenimiento y no encontraron ninguna prueba contundente de estas colisiones de universos. Además, no había evidencia de que otros universos estuvieran ejerciendo su gravedad sobre el nuestro. Sin embargo, en 2015 ocurrió un descubrimiento interesante. Un científico examinó la radiación residual del Big Bang. Afirmó haber visto algo sumamente brillante, 4.500 veces más brillante de lo esperado. Bueno, al menos basado en lo que los científicos creen que existía en el universo temprano, como protones y electrones. Entonces, él y algunos otros asumen que esto podría ser nuestra primera evidencia de que nuestro universo colisionó con otros. Pero asumamos que existe. El multiverso no se trataría de decisiones humanas que crean líneas de tiempo alternas. En la mecánica cuántica, no son las decisiones humanas las que dividen todo en mundos paralelos, sino la medición de partículas subatómicas. Por lo tanto, si observamos esta teoría científicamente, otros mundos estarían a miles de millones de años luz de distancia y lo que les suceda no tendría nada que ver con nuestras decisiones diarias. Entonces, ¿cómo se vería? Bueno, Max Tegmark, por ejemplo, habla de 4 niveles de universos y multiversos. El nivel 1 es la extensión de nuestro mundo. Nuestro universo es un lugar grande, y en un universo infinito habría trozos infinitos como el nuestro, cada uno con su propia historia. La mayoría de estos podrían verse diferentes al nuestro, pero debido a que habría tantos, algunos podrían parecerse mucho al nuestro, aunque estarían realmente lejos. El nivel 2 es un universo con distintas constantes físicas. Esta idea sostiene que nuestro universo es parte de un espacio mucho más grande donde se forman burbujas. Cada una podría tener su propio conjunto de reglas, como diferentes leyes de la física. El nivel 3 es la interpretación de los mundos múltiples de la mecánica cuántica. Esta es un poco complicada. En el mundo cuántico, las cosas pueden ser extrañas. Imagina lanzar un dado. Cada número que salga podría crear un universo distinto. Así, si lanzas un dado y obtienes un 3, en otro universo sería un 6, y así sucesivamente. Sí, marea la cabeza. Esta idea sugiere que cada posible resultado en eventos cuánticos crea todo un nuevo universo. Y el nivel 4 es el último conjunto. Este se vuelve súper abstracto. Dice que todo, cada universo o realidad posible, puede describirse usando matemáticas. ¿Cómo desearía no haberme dormido en álgebra? Imagina todas las diferentes ecuaciones matemáticas que describen todas las maneras concebibles en que el universo podría ser. Este nivel dice que cada ecuación matemática que puede describir un universo realmente existe, y todas son reales a su manera. Stephen Hawking fue un defensor de la interpretación de los muchos mundos del nivel 3. Esta fue una de sus últimas teorías antes de fallecer. Predijo que el universo es finito y mucho más simple de lo que muchas teorías actuales sobre el Big Bang indican. Según Hawking, el universo es como un gigantesco sistema cuántico, un mar de posibilidades y probabilidades. En esta perspectiva, cada resultado de la historia del universo se desarrolla en existencias paralelas. Y nosotros, como observadores, desempeñamos un papel crucial. Nuestra existencia y lo que observamos, según Hawking, moldean activamente el universo que vemos. En pocas palabras, el universo es un lienzo y todos somos pintores. Suena muy genial y alocado, pero oye, muchas cosas en la ciencia fueron consideradas locuras antes de que se demostrara eran verdaderas. Entonces, ¿hay otra copia de ti en algún lugar viendo este video y que acaba de presionar el botón de me gusta? ¿Quién sabe? Si hay copias infinitas de nosotros, los científicos suponen que podríamos ser como gemelos idénticos, compartiendo los mismos orígenes y comenzando desde una cosa, pero luego desarrollándonos en personas separadas y distintas. Y si estos mundos existen, tal vez podríamos incluso visitarlos algún día. Podría haber algunas conexiones entre nosotros, algo que podría permitir viajar entre dimensiones. Por ejemplo, los agujeros de gusano.
Sea cual sea la verdad, esperemos que algún día la descubramos. Hasta entonces, sigue siendo curioso. La mayoría de esos puntos centelleantes esparcidos por el cielo nocturno parecen inalcanzables. Pero uno de ellos es Betelgeuse, una estrella tan enorme y cercana que puedes verla a simple vista. Para encontrarla, ubica los 3 grandes puntos del cinturón de Orión. La estrella rojiza a la izquierda es Betelgeuse. Es una de las más brillantes que podemos ver desde la Tierra y está a solo 640 años luz de distancia. Betelgeuse era una estrella de tipo O azul-blanca, que es uno de los tipos más calientes que existen. Betelgeuse era extremadamente caliente, con temperaturas de cerca de 50.000 grados centígrados. Aunque así fue en aquellos días, ahora es una estrella anciana y se ha enfriado a solo 3.200 grados. Las estrellas azul-blancas son inmensas y brillan intensamente porque tienen grandes cantidades de combustible de hidrógeno. Sin embargo, pagan un precio por este esplendor. Consumen su combustible muy rápido. A medida que envejecen, se transforman en gigantes rojas. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Betelgeuse. Consumió su hidrógeno y comenzó a quemar helio en su lugar. Esto hizo que sus capas exteriores se expandieran como un globo, y así se convirtió en una supergigante roja y en una de las estrellas más grandes que existen. Ahora se extiende a más de 1.130 millones de kilómetros de diámetro. Bien, es aproximadamente 1000 veces más grande que nuestro Sol. Si Betelgeuse lo reemplazara, engulliría a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, incluso a Júpiter, y su atmósfera casi alcanzaría a Saturno. Pero algo extraño ha estado ocurriendo. Betelgeuse está girando mucho más rápido de lo que debería para una estrella de su tamaño. Se espera que estrellas enormes como Betelgeuse roten lentamente. Pero de repente comenzó a girar a una velocidad de unos 5 kilómetros por segundo. Gracias a los potentes radiotelescopios, se puede observar en detalle la superficie naranja-roja de Betelgeuse. Así supimos que a menudo cambia su brillo. A veces, Betelgeuse brilla muy intensamente y luego se vuelve muy tenue. Esto ocurre cada 400 días aproximadamente. Y hace poco, un telescopio llamado ALMA, que está compuesto por muchas antenas que funcionan juntas como una sola, mostró que la superficie de Betelgeuse parece moverse de manera irregular. Es como si un lado se estuviera acercando a nosotros mientras el otro se aleja. Pero todo podría ser un truco de luz. Betelgeuse no es tan lisa como nuestro Sol. Es muy irregular. Su superficie es como un caldero hirviente. Está burbujeando y agitándose de manera muy intensa. Imagina enormes penachos de gas caliente que emergen de su núcleo, alcanzan la superficie y luego desaparecen de nuevo en su interior. Y estas burbujas no solo son más grandes que el Sol, sino que superan toda la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Las burbujas también suben y bajan muy rápidamente, incluso más rápido que una nave espacial. Y tal vez esto engaña a nuestros telescopios haciéndolos ver que gira más rápido de lo que realmente lo hace. Algunos astrónomos piensan que Betelgeuse podría haber engullido otra estrella, y esto le dio un impulso en su rotación. Pero todas estas son solo teorías. Las cosas se complicaron aún más cuando Betelgeuse se atenuó de nuevo, esta vez de una manera bastante inesperada. Lo interesante es que esto fue descubierto usando un satélite meteorológico. Los telescopios comunes tenían dificultades para ver bien a Betelgeuse debido a la atmósfera terrestre. Así que utilizaron un satélite que normalmente observa el clima de la Tierra, pero que también puede tomar fotos del espacio. Como mencionamos, generalmente se ilumina y se atenúa cada 400 días. Pero recientemente, de repente se atenuó 2 veces y media más que antes. Este suceso recibió el nombre de el Gran Oscurecimiento. La primera teoría decía que Betelgeuse se enfrió y expulsó una gran cantidad de material y formó así una enorme nube de polvo. Esta nube bloqueó la vista de la estrella, haciéndola parecer mucho más tenue de lo habitual. También notaron que algo extraño estaba ocurriendo con ese polvo.
comenzó a comportarse de manera diferente, lo que podría ser una señal de que algo en lo profundo de la estrella estaba causando problemas. El ciclo de brillo y oscurecimiento de Betelgeuse ahora ocurre más rápido, en solo 200 días en lugar de 400. Y para aumentar el misterio, en la primavera de 2023 empezó a brillar más de lo normal en su máximo. ¿Por qué es aterrador? Porque Betelgeuse podría estar preparándose para su gran final. Podríamos estar al borde de una supernova. Cuando las estrellas masivas como Betelgeuse se quedan sin combustible en su núcleo, comienzan a quemar diferentes elementos como carbono, oxígeno y silicio. Finalmente, terminan con hierro en su núcleo. En ese momento, todo cambia. Agregar helio al hierro no produce energía como sucede con otras reacciones. En su lugar, absorbe energía. Esto provoca que el núcleo de la estrella colapse, dando lugar a lo que se llama una supernova de colapso del núcleo. ¡Un espectáculo asombroso! Las supernovas son tan brillantes que pueden eclipsar galaxias enteras. Sin embargo, una supernova de Betelgeuse sería especial. Dado que está relativamente cerca de nosotros, sería tan resplandeciente que podríamos verla incluso durante el día. Cuando ocurra, Betelgeuse brillará tan intensamente como la luna llena, pero toda esa luz estará concentrada en un solo punto. Durante unos 2 meses será tan brillante que podrías leer un libro solo con la luz de la supernova, incluso si apagaras todas las luces de la ciudad y tuvieras un cielo despejado. La idea de presenciar la explosión de Betelgeuse como una supernova es realmente emocionante. Después de todo, la última vez que una estrella se convirtió en supernova en nuestra galaxia fue en la época de Johannes Kepler, hace más de 4 siglos. Ese suceso, conocido como la SN 1604 o supernova de Kepler, deslumbró el cielo durante semanas. Pero no te emociones demasiado aún. No estamos seguros de cuándo sucederá exactamente. Un estudio indica que la estrella podría estar en su fase de quema de carbono. Si estamos cerca del final de esa etapa, entonces Betelgeuse podría explotar en las próximas décadas. Pero es casi imposible determinarlo porque, durante esa última fase, la estrella apenas cambia. Aunque Betelgeuse está lo bastante cerca como para estudiar su superficie, no podemos asomarnos a su núcleo para ver qué está ocurriendo dentro. Tal vez esté al comienzo de la fase de combustión de carbono, y en ese caso, podría ser necesario esperar 1000 años más antes de ver esa supernova. Otro estudio afirma que Betelgeuse podría tener menos de 300 años de combustible en su núcleo. Se sabe que Betelgeuse se expande y se contrae regularmente, y su patrón de pulsación sugiere que esta estrella es mucho más grande de lo que pensábamos antes. Esto indicaría que está más avanzada en su ciclo de vida y más cerca de convertirse en supernova. Otras conjeturas provienen de observaciones de estrellas similares. Por ejemplo, se cree que una estrella llamada BY-CMA ubicada en nuestra galaxia está más cerca de convertirse en supernova que Betelgeuse y ha estado atenuándose constantemente durante el siglo pasado, a diferencia de la relativamente estable Betelgeuse. Si Betelgeuse estuviera a punto de convertirse en supernova, se atenuaría constante y muy rápidamente. Además, los registros históricos sugieren que hace unos 2000 años la gente veía a Betelgeuse amarilla, no roja. Si eso es así, entonces podríamos estar en sus primeros últimos días. En otras palabras, no tenemos idea de si se convertirá en supernova mañana o dentro de 1000 años. Solo tenemos que esperar y observar. Pero digamos que se convierte en supernova mañana. ¿Qué nos pasaría entonces? La supernova de 1987 en la Gran Nube de Magallanes demostró que los efectos podrían ser tan fuertes que los percibiríamos incluso desde distancias muy lejanas. La Gran Nube de Magallanes está a casi 170.000 años luz de distancia y aún así detectamos la radiación. Es un poco difícil determinar exactamente qué es la zona de peligro. Una estimación aproximada podría ser alrededor de 100 años luz. Afortunadamente, Betelgeuse no representa ningún peligro para los humanos.
Está a cientos de años luz de distancia y su supernova no nos afectará de ninguna manera. Podremos disfrutar de su belleza sin ningún daño. La tierra roja y reseca bajo tus pies tiembla. Grandes grietas se abren en el suelo, amenazando con tragarte. Pero a diferencia de la Tierra, estos temblores no provienen del interior del planeta. Una amenaza proveniente del espacio los está provocando. Unos científicos han hecho un hallazgo impactante sobre los martemotos. Utilizando IA y datos del InSight de la NASA, han descubierto que algunos de esos temblores son causados por impactos de meteoritos. Esto significa que Marte es golpeado 2 veces y media más de lo que pensábamos, y constantemente se están formando nuevos cráteres. Pero la parte más aterradora es que estos impactos no solo sacuden el suelo. Envían poderosas ondas de choque profundas adentro del planeta y revelan así una autopista sísmica oculta y un interior inestable, diferente de todo lo que imaginábamos. Esto cambia todo lo que pensábamos saber sobre Marte. Así que ahora, la gran pregunta es, ¿qué más se esconde debajo de la superficie? Pero primero sigamos el razonamiento de los científicos. Tomaron datos de martemotos del módulo InSight de la NASA y los compararon con cráteres de impacto frescos detectados por el orbitador Mars Reconnaissance. Fue entonces cuando descubrieron que algunos impactos crean una autopista sísmica a través del manto en lugar de ser absorbidos por la corteza. Aunque la NASA cerró InSight en 2022, sus datos aún son valiosos. El módulo de aterrizaje, que colocó un sismómetro en Marte, registró más de 1.300 sismos marcianos, algunos causados por el agrietamiento de rocas subterráneas bajo calor y presión, y otros, aparentemente, por meteoritos que impactaron la superficie del planeta rojo. Al estudiar cómo las ondas sísmicas se desplazan a través de la corteza, el manto y el núcleo, los científicos continúan armando el rompecabezas de la estructura profunda de Marte. En el pasado, los investigadores ya habían relacionado los cráteres de impacto con datos sísmicos. Pero estos nuevos estudios son la primera ocasión en la que un impacto reciente ha sido vinculado a los sismos detectados en Cerberus Fosse. Esa es una región altamente activa que se encuentra a 1.700 kilómetros de distancia del InSight. Los científicos han descubierto este cráter de 21 metros de ancho mucho más lejos de lo esperado del módulo de aterrizaje InSight de la NASA, si consideramos la fuerza de las ondas sísmicas que produjo. Se pensaba que la corteza de Marte absorbía la mayor parte de la energía de los impactos, lo cual limitaría el alcance de las ondas sísmicas. Sin embargo, el análisis de este cráter reveló que, en lugar de amortiguarse, las ondas tomaron una ruta más directa y profunda a través del manto del planeta. Este hallazgo inesperado sugiere que Marte tiene una autopista sísmica que permite a los sismos propagarse mucho más de lo que se creía anteriormente. Bien, el equipo del InSight deberá reevaluar sus modelos sobre la composición y estructura del interior de Marte. Y luego, podríamos entender mejor cómo las señales sísmicas generadas por impactos pueden alcanzar tales profundidades. Habría llevado años clasificar manualmente la inmensa cantidad de datos. Pero, afortunadamente, hoy en día hay nuevas herramientas y los científicos pueden pasar de decenas de miles de imágenes a solo unas pocas en cuestión de días. Entonces, los investigadores se centraron en encontrar cráteres dentro de un radio de aproximadamente 3.000 kilómetros de la ubicación del InSight. Su objetivo era identificar aquellos que se formaron mientras el sismómetro del módulo de aterrizaje estaba activo. Al comparar imágenes de antes y después de la cámara de contexto a lo largo del tiempo, identificaron 123 cráteres recientes para cruzar referencias con los datos sísmicos del InSight. De esos, 49 cráteres eran posibles coincidencias con los sismos detectados por el sismómetro del InSight. Y después de realizar más análisis, el equipo concluyó que el cráter de impacto Cerberus Fosse de 21 metros era el hallazgo principal. Es probable que este descubrimiento ayude a los científicos a diferenciar entre las señales de temblores internos y las causadas por impactos de meteoritos. Al principio, creían que Cerberus Fosse producía muchas señales sísmicas de alta frecuencia vinculadas a temblores originados dentro de Marte.
Sin embargo, los nuevos datos sugieren que parte de esta actividad pudo haber sido provocada por impactos, no por procesos internos. Otro misterio que los científicos no han podido resolver durante 50 años es por qué Marte está dividido en dos mitades muy diferentes. Pero gracias a las grabaciones de los martemotos, finalmente podrían haber encontrado la respuesta. Desde la década de 1970, los investigadores saben que Marte tiene dos regiones distintas. Las tierras bajas del norte cubren aproximadamente 2/3 del hemisferio norte del planeta, y las tierras altas del sur constituyen el resto. Las tierras altas del sur se encuentran unos 5 kilómetros más arriba que las tierras bajas del norte, y la corteza, la capa exterior del planeta que es como una cáscara, es más gruesa en el sur. Esta extraña división se conoce como la dicotomía marciana. Hay dos posibles explicaciones para este desequilibrio. Una teoría sugiere que un proceso interno desconocido dentro de Marte creó la diferencia. La otra afirma que una colisión muy potente, quizás con una roca espacial del tamaño de una luna o varios impactos más pequeños, alguna vez remodelaron la superficie del planeta. Pero la superficie de Marte es muy antigua. Por eso, ha sido difícil determinar exactamente qué sucedió. Pero ahora, un nuevo estudio publicado el 27 de diciembre de 2024 ha utilizado datos de martemotos recogidos por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA para determinar si la causa de esta diferencia se encuentra en el interior profundo del planeta. El InSight se posicionó cerca del límite entre las tierras bajas del norte y las tierras altas del sur. Su misión incluyó el registro de ondas sísmicas de los martemotos, que viajan a través del manto del planeta, la capa de roca ubicada debajo de la corteza. Así, los científicos compararon cómo estas ondas se movían bajo las tierras bajas y altas. Buscaron diferencias en el interior profundo del planeta. Resultó que las ondas sísmicas perdieron energía mucho más rápido al viajar a través de las tierras altas del sur. Esto significa que el manto debajo de esta región es significativamente más caliente que en el norte. Es una evidencia convincente de que las fuerzas planetarias internas, en lugar de un impacto externo, causaron la extraña división de Marte. El equipo de investigación cree que la diferencia de temperatura bajo las dos mitades de Marte se remonta a una antigua actividad tectónica. Una vez le dio forma al planeta, pero luego se detuvo. En algún momento del pasado, Marte tuvo placas tectónicas en movimiento, al igual que la Tierra. A medida que estas placas se desplazaban, podrían haber creado la dicotomía marciana junto con la roca fundida que está debajo. Sin embargo, con el tiempo el movimiento se detuvo y dejó atrás lo que los científicos llaman una capa estancada. Es un grueso e inmóvil estrato sobre el interior fundido del planeta. Si esto resulta ser cierto, podría significar que el manto debajo de las tierras altas del sur sigue empujando hacia arriba, mientras que el manto bajo las tierras bajas del norte se hunde más profundo hacia el núcleo del planeta. Este proceso continuo podría explicar por qué la corteza de Marte es más gruesa en el sur. Al mismo tiempo, no podemos descartar por completo la idea de que un impacto externo haya creado la dicotomía. Algunos estudios recientes sugieren que una colisión gigante aún podría ser una explicación posible. Para resolver este misterio de una vez por todas, los científicos necesitarán más datos de martemotos y modelos detallados de cómo se formó Marte. Por cierto, si alguna vez decides visitar Marte, podrías encontrarte con el héroe de nuestro video de hoy, el aterrizador InSight en persona. Estaba programado para lanzarse en marzo de 2016, pero un problema con uno de sus instrumentos causó un retraso. Se trataba de una fuga de vacío en un sismómetro. La NASA reprogramó el lanzamiento para mayo de 2018 y el problema se solucionó mientras tanto. Pero este retraso aumentó el costo total de 675 millones a 830 millones. Aún así, el InSight aterrizó exitosamente en Marte el 26 de noviembre de 2018. Pero con el tiempo, el polvo se acumuló en sus paneles solares y dificulta su recarga. El módulo de aterrizaje InSight funciona con paneles solares y baterías, pero necesita ráfagas ocasionales de viento, llamadas eventos de limpieza, para eliminar el polvo de los paneles.
Desafortunadamente, el lugar donde aterrizó el InSight no recibió suficientes de estos vientos para mantener el módulo bien alimentado. Para febrero de 2021, durante el invierno marciano, un espeso polvo había cubierto los paneles y solo producían el 27% de su capacidad total. Para ahorrar energía, la NASA comenzó a poner el InSight en modo de hibernación, apagando los instrumentos para mantener la electrónica caliente. Esperaban que un mejor clima permitiera al módulo recargarse y despertarse para julio de 2021. En mayo de 2021, el equipo descubrió una manera ingeniosa de restaurar algo de energía utilizando el brazo del módulo para mover arena sobre los paneles y así ayudar al viento a limpiar parte del polvo. Pero finalmente, el InSight solo generaba una décima parte de la energía proveniente de la luz solar en comparación con cuando llegó. En julio de 2022, la NASA lo puso en modo de bajo consumo para seguir detectando terremotos marcianos. El módulo de aterrizaje siguió operando hasta diciembre de 2022. El 20 de diciembre, la NASA anunció que el InSight había perdido contacto con la Tierra el 15 de diciembre. Y la misión terminó oficialmente el 21 de diciembre de 2022. La NASA reveló recientemente algunos inquietantes sonidos cósmicos que contradicen la creencia popular sobre el silencio del espacio. Este descubrimiento demuestra una vez más que el universo está lejos de ser silencioso. La revelación proviene del cúmulo de galaxias de Perseo, situado a 250 millones de años luz de la Tierra. Allí, la NASA descubrió un aullido de otro mundo que proviene del agujero negro supermasivo en su centro. Este hallazgo no es reciente. Se realizó en 2003. Fue la primera vez que los científicos detectaron un fenómeno acústico de una fuente tan lejana. Tristemente, el sonido no era algo que pudieras escuchar. Su frecuencia era demasiado baja para que el oído humano la registrara. El tono más bajo que el oído humano puede percibir es de 20 Hz, es decir, 20 ciclos por segundo. Pero el sonido emitido por el agujero negro es un si bemol, 57 octavas por debajo del do central, con una frecuencia de 10 millones de años. Sin embargo, la NASA lo trajo al ámbito de la audición humana en 2022, cuando convirtió ese sonido invisible en algo que realmente podemos experimentar. Fue un avance de proporciones cósmicas cuando la NASA reveló que las ondas sonoras podían viajar a través del espacio, específicamente a través del medio del cúmulo de galaxias de Perseo. Este medio es un gas caliente y denso, algo mucho más sustancial que el vacío entre las galaxias. Fue así como las ondas sonoras lograron propagarse allí. Estas, producidas por el agujero negro supermasivo en el centro de Perseo, resuenan a través del gas caliente como ondulaciones. Es parecido a cómo el sonido viaja a través del agua aquí en la Tierra. El asunto es que, efectivamente, el espacio es un vacío, lo que significa que el sonido no puede viajar a través de él en el sentido tradicional. Sin embargo, el gas que rodea al agujero negro en Perseo ofreció el entorno perfecto para que el sonido pudiera propagarse. Los potentes chorros del agujero negro crean ondulaciones, lo que envía vibraciones a través del gas. Y los científicos de la NASA identificaron esas vibraciones como un tipo de sonido cósmico. Antes era completamente invisible e inaudible. Pero ahora, por primera vez, los astrónomos han ayudado a que tome una forma que los humanos pueden oír. Para darnos una idea de lo profundo que es este sonido, la NASA elevó su tono en 57 octavas para que finalmente pudiera ser audible para el oído humano. El resultado es un zumbido inquietante y cargado de bajos. Se siente como si resonara desde el mismo núcleo del espacio. Lo que hizo NASA se llama sonificación. Este proceso consiste en mapear las características de los datos a sonidos audibles. Como resultado, podemos experimentar algo que de otro modo estaría fuera de nuestra percepción. ¿Ves esas áreas más brillantes del cúmulo? Estas producen tonos más fuertes y agudos. La sonificación del agujero negro de Perseo no es solo un descubrimiento científico. Nos ha permitido ver, o debería decir oír, el universo de una manera completamente diferente.
La NASA ha utilizado esta técnica en varios objetos espaciales, incluidos estrellas, nebulosas y galaxias, ofreciéndonos un vistazo a las diversas formas en que el espacio puede sonar. Una de las sonificaciones más geniales de la NASA es Cassiopea A. Es el remanente de una estrella observada como supernova hace más de 300 años. Ubicado a unos 10.000 años luz de la Tierra, este remanente destrozado de una estrella que alguna vez fue masiva tiene una estrella de neutrones en su núcleo, y es la estrella de neutrones más joven en nuestra galaxia de la que tenemos conocimiento. Para realizar la sonificación de Cassiopea A, la NASA tomó los datos capturados por el Observatorio de Rayos X Chandra y los tradujo en sonido. Comenzando en el centro, un tono en forma de triángulo marca la ubicación de la estrella de neutrones. Luego, este se expande hacia afuera y representa el campo de escombros en expansión. Es entonces cuando el tono se eleva y los sonidos se vuelven más brillantes. El sonido se amplifica y parece reflejar las explosiones de la supernova y la formación de nuevos elementos. La nebulosa Tarántula, ubicada en la Gran Nube de Magallanes, es un hervidero de formación estelar y una de las regiones más activas del universo. Astrónomos han estado estudiando esta nebulosa durante mucho tiempo para aprender más sobre cómo nacen y evolucionan las estrellas. Así que no es de extrañar que los científicos de la NASA hayan estado haciendo su mejor esfuerzo para traducir los datos de la nebulosa en sonido. Han estado mapeando su brillo y tono para diversas características. Así, los tonos aéreos, similares a un sintetizador, representan los gases caóticos y calientes que rodean a las estrellas más masivas. Y los gases más fríos que están formando nuevas estrellas tienen notas suaves y bajas. Los tonos similares a los de un piano corresponden a las estrellas más brillantes, y el cúmulo central de estrellas suena como un palo de lluvia. Curiosamente, la investigación de la NASA sobre los sonidos del espacio no solo involucra fenómenos cósmicos. También se basa en las experiencias de los astronautas, y algunas de ellas son realmente espeluznantes. Después de todo, la exploración espacial siempre está llena de sorpresas inesperadas. Y a veces, estas vienen en forma de ruidos extraños a bordo de las naves espaciales. Un incidente de este tipo ocurrió a bordo de la Estación Espacial Internacional cuando el astronauta Butch Wilmore informó haber escuchado un ruido extraño proveniente de la nave Starliner de Boeing. Para ese entonces, esta había estado acoplada a la estación durante casi 3 meses. El Starliner acababa de completar una misión de 8 días que salió mal y problemas técnicos habían estado afectando la nave desde entonces. Wilmore describió el sonido como un ruido pulsante, similar al ping de un sonar. Provenía del sistema de altavoces de la nave espacial. Este extraño ruido hizo que Wilmore se pusiera en contacto con el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Por supuesto, el control de misión comenzó a investigar de inmediato. Pudieron escuchar el audio dentro del Starliner. Wilmore incluso acercó su micrófono al altavoz para que la NASA pudiera oírlo con más claridad. Las personas a cargo de la investigación finalmente identificaron la fuente del ruido. Anunciaron que había un problema de configuración de audio dentro del complejo sistema de comunicación de la EEI. La cuestión es que este sistema conecta numerosas naves espaciales y módulos, y tales configuraciones a veces pueden originar ruidos extraños. La NASA tranquilizó a todos diciendo que tal problema no era realmente inusual. Al mismo tiempo, animan a los astronautas a informar cualquier sonido inesperado que encuentren. Al mismo tiempo, este incidente fue solo otra prueba de lo complicado que es mantener sistemas espaciales avanzados en órbita. El Starliner ya había enfrentado retrasos y contratiempos serios, y cada nuevo problema añadía presión adicional. Todos estaban preocupados por el regreso seguro de la nave a la Tierra. En cualquier caso, no es el único incidente que involucra sonidos espaciales inquietantes. En 1969, durante la misión Apolo 10, los astronautas escucharon algo realmente extraño mientras orbitaban la Luna. El Apolo 10 fue un ensayo preliminar para el histórico alunizaje del Apolo 11.
Esta misión involucró a los astronautas Thomas Stafford, John Young y Eugene Cernan, quienes estaban probando los sistemas del módulo lunar. Todo iba sin contratiempos, y luego comenzaron a pasar detrás de la Luna. En esa región, las señales de radio desde la Tierra no podían alcanzarlos. En ese momento, todos comenzaron a escuchar un extraño sonido de silbido agudo. Provenía de sus auriculares. El origen de este ruido desconcertó a los astronautas, ya que no se suponía que existiera en el casi vacío del espacio. Al principio, simplemente bromearon que sonaba como música del espacio exterior. Pero en realidad, la situación era bastante inquietante. Los astronautas estaban en el lado oscuro de la Luna, lejos de la Tierra y de cualquier ayuda. Y ahora, además, estaba este sonido inquietante y misterioso que no podían explicar. En ese momento, la NASA estaba muy preocupada por la salud y la condición mental de los astronautas. Por eso, la tripulación no informó de inmediato el ruido al control de la misión. Sin embargo, después de que regresaron a la Tierra, los ingenieros de la NASA investigaron a fondo el fenómeno. Llegaron a la conclusión de que el sonido probablemente había provenido del sistema de comunicaciones de la nave espacial. La razón podría ser las circunstancias inusuales de la misión. Después de todo, la nave espacial estaba algo desconectada de la Tierra, pues la Luna se interponía entre ella y nuestro planeta. Aún así, incluso después de este análisis exhaustivo, el origen y la naturaleza del silbido siguen siendo un gran misterio para muchas personas. De todos modos, todos estos nuevos descubrimientos y antiguos enigmas cósmicos demuestran que el universo está lejos de ser silencioso. Zumba, ruge, susurra y revela los misterios del cosmos una nota a la vez. En el futuro, a medida que nuestras habilidades tecnológicas continúen evolucionando, el trabajo de la NASA con la sonificación y su estudio de experiencias extrañas de los astronautas probablemente llevarán a hallazgos aún más asombrosos. Y si escuchamos más de cerca, podríamos descubrir que el universo es mucho más hablador de lo que pensamos. And we have liftoff. This is Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Hay una estructura extraña en Marte. Un cuadrado. Un cuadrado casi perfecto que se alza solo en el interminable desierto rojo. Y parece demasiado perfecto, demasiado preciso para ser algo que no sea artificial. La naturaleza es caótica y rara vez crea cosas que parezcan tan intencionadas. ¿Podría ser Bob Esponja? Nah. Así que el internet le echó un vistazo y perdió la cabeza, como tiende a hacer. La imagen se propagó como un virus en las redes sociales y dio pie a todas las teorías de conspiración que puedas imaginar. Algunos estaban convencidos de que era una prueba de que la vida inteligente había caminado alguna vez por las arenas marcianas. Bueno, adentrémonos y pongámoslo en claro. La imagen es real y muy antigua. La formación, no la foto. La cámara del orbitador de Marte de la NASA la tomó en 2001, cuando captó una pequeña parte del terreno marciano. Y ahí estaba el cuadrado. ¿Esa es evidencia de vida inteligente? Bueno, Marte es un mundo vacío ahora. Un desierto de color óxido. Pero hace mucho tiempo podría haber sido algo muy diferente. Un planeta lleno de ríos caudalosos, vastos océanos y espesas nubes atravesando el cielo. En un mundo así, la vida, si alguna vez tuvo una oportunidad, podría haber echado raíces. Y existe la posibilidad de que lo haya hecho. Los científicos piensan que la vida podría haber existido en Marte durante un breve periodo, de entre 4.100 y 3.000 millones de años atrás. Podría haber comenzado durante la era temprana de la historia marciana llamada periodo noéico y haber durado hasta el final del periodo espérico. Mientras tanto, en la Tierra, los primeros océanos recién comenzaban a formarse. La vida en nuestro planeta apenas empezaba, en forma de diminutas bacterias en ventilas hidrotermales de las profundidades marinas. Mientras Marte ya estaba bastante húmedo, en la Tierra no había plantas ni animales, solo vida microscópica tratando de sobrevivir.
Entonces, Marte tomó la delantera en el juego de la vida. Tenía una atmósfera mucho más densa, que pudo haber atrapado suficiente calor para mantener el agua en estado líquido. Las redes de valles, enormes huellas a lo largo del paisaje rojo, nos cuentan una increíble historia de lluvias, ríos y lagos. En esa época, enormes asteroides aún impactaban Marte y podrían haber traído moléculas orgánicas con ellos. Pero si eso es cierto, ¿qué sucedió y a dónde se fue la vida? Un estudio reciente de la NASA sugiere que la respuesta es más complicada de lo que pensábamos. Los astrónomos creían que algo drástico le ocurrió a Marte y su clima acogedor desapareció. Su atmósfera se adelgazó. Sin un campo magnético fuerte como el de la Tierra que sirviera de protección, la radiación solar eliminó la atmósfera y dejó a Marte frío y seco. El océano simplemente se evaporó. Parte del agua escapó al espacio, mientras que el resto se congeló bajo tierra o quedó atrapado en los casquetes polares. Hoy, todo lo que queda es un recuerdo fantasmal. Canales secos y depósitos minerales salados. Pero parece que la transición no fue tan repentina. Fue lenta y gradual. El planeta fue cambiando de húmedo y cálido a frío y seco durante millones de años. De hecho, Marte mantuvo su océano incluso después de que las temperaturas descendieran a niveles de congelación. Algunas partes del planeta, especialmente las tierras bajas del norte, podrían haber permanecido húmedas durante muchos siglos. ¿El agua no debería congelarse cuando baja de 0 grados? Bueno, sí. Pero hay muchas razones por las que ocurrió este milagro, como la densa atmósfera de Marte y el agua caliente que viaja a través de las corrientes. Y durante ese periodo que mencionamos antes, desde el Noéico hasta el final del Esperiano, la vida podría haber encontrado un camino. Los microbios de la Tierra prosperan en algunos de los lugares más hostiles, bajo el hielo antártico, en respiraderos de las profundidades marinas, en lagos volcánicos tóxicos. ¡A la vida no le importa! Por ello, estas épocas de la historia marciana podrían haber sido increíbles para la vida. Pero no te equivoques, Marte nunca fue un paraíso. Incluso durante sus épocas acogedoras no era tan exuberante y verde como podríamos imaginar. En sus primeros días, Marte era algo más extremo, más parecido a la joven Tierra. Durante el periodo noéico era cálido, pero húmedo. Luego, el clima cambió en el periodo esperiano. Los océanos se extendieron a lo largo de las tierras bajas del norte, las temperaturas descendieron y la nieve se acumuló, formando enormes glaciares en el sur, lo que transformó al planeta en un mundo helado. Encontrar vida microscópica en ese momento es posible. ¿Pero una civilización inteligente? Eso es menos probable. El cuadrado que se volvió viral aún no es evidencia de vida inteligente, y aquí te explicamos por qué. Lo primero es que la gente se asusta porque la naturaleza no crea líneas rectas. Pero eso no es tan así. De hecho, lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos la calzada del gigante en Irlanda del Norte. Un hermoso campo de columnas basálticas hexagonales. Son completamente naturales, se formaron por la actividad volcánica. También está la Torre del Diablo en Wyoming. ¿La recuerdas de la película Encuentros cercanos de los años 80? Es una formación rocosa simétrica, creada por la erosión. Sin embargo, si viéramos estas creaciones desde el espacio, parecerían artificiales. ¿Qué es entonces este cuadrado? Podría tratarse de un patrón de fractura en la roca o de un terreno que se ha roto a lo largo de líneas rectas debido al estrés. Esto sucede en la Tierra a menudo cuando la roca se expande y se contrae con el tiempo. Y en Marte, la superficie es constantemente golpeada por meteoritos, viento y cambios extremos de temperatura. No es de extrañar que la roca se estrese. Lo que sucede aquí es otro caso de pareidolia. Es lo que más le gusta a nuestro cerebro. Encontrar patrones en algo aleatorio. Evolucionamos así. Entonces, a veces miramos objetos naturales y vemos cosas increíbles. Caras en los árboles, animales en las nubes, formas y así sucesivamente. Además, la NASA ha estado fotografiando Marte durante décadas.
Tenemos imágenes de alta resolución de cráteres, montañas, valles, lechos de ríos, de todo. ¿No nos habría dejado una civilización antigua, bueno, algo mejor que una roca con forma cuadrada? Aunque las formaciones se erosionan con el tiempo, encontraríamos más señales. Caminos, cimientos, artefactos, ruinas o al menos algo. Sin embargo, para ser justos, hemos visto unas cuantas cosas. El cuadrado no sería la primera vez que Marte nos juega una mala pasada. A lo largo de los años, hemos visto de todo, desde túneles hasta caras talladas. Incluso a pie grande. O esta puerta, por ejemplo. Una abertura rectangular, perfectamente cortada. Eso es lo que la gente vio cuando el astromóvil Curiosity de la NASA envió una imagen de los acantilados del este en el Monte Sharp. Es casi como un antiguo pasaje que conduce hacia las profundidades de la superficie. Solo tienes que entrar para encontrar alguna fantástica base subterránea. Bueno, la NASA decidió examinarlo más de cerca. Resulta que mide solo medio metro de alto y 40 centímetros de ancho, el tamaño de una puerta para perros. Eso se debe a que lo que estamos viendo no es una puerta, sino una fractura abierta, una ruptura en la roca que ocurre naturalmente con el tiempo. Este tipo de grietas son comunes, tanto en la Tierra como en Marte. Se forman cuando la roca madre se estresa, se expande, se contrae o se erosiona por el viento y el paso del tiempo. Si caminaras por un desierto aquí en la Tierra, verías muchas formas similares. Los cañones, acantilados e incluso rocas tienen fracturas que, desde el ángulo correcto, podrían parecer puertas. Salvo que no están siendo fotografiadas por la NASA. Además, la rectitud de las líneas resultó ser solo un truco de perspectiva. Si alejas la imagen, verás que es solo una pequeña interrupción en una formación rocosa mucho más grande. También tenemos el famoso rostro de Sidonia. La foto fue tomada en 1976 por la sonda Viking 1 de la NASA cuando estaba escaneando Marte. En la región conocida como Sidonia, captó lo que parecía un rostro humanoide enorme, una formación rocosa de unos 2 kilómetros de largo. Y este rostro inspiró libros, documentales, películas y podcasts. Pero cuando los orbitadores Viking de la NASA tomaron las primeras imágenes de Sidonia, las cámaras no eran muy avanzadas. La imagen del rostro tenía baja resolución y hacía que los detalles se vieran borrosos. Las misiones posteriores de la NASA contaron con cámaras mucho mejores. Y cuando el Mars Global Surveyor volvió a Sidonia en 2001, la verdad fue innegable. La cara era solo una colina. Una formación rocosa irregular con crestas y depresiones esculpidas por el viento y la erosión. Y en 2006, durante otra misión, se realizó una imagen a color con un detalle increíblemente alto. No había rastros de una cara en absoluto. Ese es otro truco de la pareidolia. Marte tiene muchos secretos por descubrir. Sin embargo, están relacionados con su fascinante historia, no con alguna antigua civilización secreta. La conclusión es que no debes confiar en todo lo que ves en Internet. A veces una roca misteriosa simplemente es una roca. Nuestro universo es como una gigantesca autopista y las galaxias se están moviendo constantemente a lo largo de ella. Y al igual que autos conducidos por conductores descuidados, pueden colisionar y chocar. Pues bien, los astrónomos presenciaron recientemente una increíble colisión cósmica de este tipo, que involucró a galaxias que viajaban a velocidades increíbles. Utilizando instrumentos avanzados, los investigadores registraron una galaxia, NGC 7318b, que viajaba a una velocidad de alrededor de 3 millones de kilómetros por hora y chocó contra un grupo de otras galaxias. La colisión creó ondas de choque tan potentes que pueden remodelar por completo toda la región, además de dejar efectos duraderos en su estructura y dinámica. ¿De alguna manera influirá en nuestro sistema solar? Antes de descubrirlo, aprendamos más sobre la región donde ocurrió esto. De hecho, esta colisión sigue ocurriendo en el quinteto de Stefan. Es un fascinante cúmulo de galaxias que ha sido objeto de estudio para los científicos por más de un siglo.
es un grupo de 5 galaxias ubicado en la constelación de Pegaso. Este fue descubierto en 1877 por el astrónomo francés Édouard Stephan, quien utilizó un telescopio en el Observatorio de Marsella. A pesar de su nombre tranquilo, el quinteto de Stephan no es nada pacífico. Es un lugar caótico lleno de colisiones galácticas y turbulencias. 4 de las 5 galaxias están gravitacionalmente unidas. Esto significa que interactúan de forma física entre sí. Tales interacciones expulsan material de las galaxias. Con el tiempo, este forma vastos campos de escombros en el espacio que rodea a las galaxias. Los astrónomos creen que, al final, estas galaxias se fusionarán en una sola galaxia gigante. Sin embargo, esto sucederá dentro de millones de años. Lo curioso, sin embargo, es que la quinta galaxia del quinteto, ubicada en la esquina superior izquierda de las imágenes, no forma parte de la colisión. Está mucho más cerca de la Tierra, más de 200 millones de años luz más cerca, para ser precisos. Entonces, su alineación con las otras galaxias es solo una coincidencia de perspectiva desde nuestro punto de vista, lo que hace que parezca parte del grupo. Stephan no pudo saber esto en el siglo XIX, por lo que el nombre quinteto ha permanecido, aunque solo 4 galaxias están físicamente involucradas en la colisión. Ahora, ¿qué tal si observamos esta situación en detalle? En el centro de este evento se encuentra una de las galaxias del grupo, NGC 7318b, que actualmente está chocando con las otras a una velocidad asombrosa. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, parece que se aproxima al quinteto desde atrás, dirigiéndose directamente hacia el espectador. La colisión está generando una enorme onda de choque que se está propagando por las galaxias circundantes. A medida que la onda de choque se mueve a través de bolsas de gas frío, viaja a velocidades hipersónicas, varias veces la velocidad del sonido en el medio intergaláctico. Este proceso despoja de electrones a los átomos, dejando detrás largas estelas de gas resplandeciente e ionizado. Pero cuando la onda de choque se encuentra con regiones de gas caliente, comprime el material en lugar de alterarlo. Esta compresión produce ondas de radio que pueden ser detectadas por telescopios de radio. Mientras reconfigura la estructura del medio intergaláctico en el quinteto de Stephan, esta onda de choque también influye en la futura evolución de las galaxias involucradas. Ahora, ¿cómo es que los científicos lograron detectar un evento espacial tan dramático? Todo gracias a las tecnologías innovadoras. El participante más importante fue WIB, un espectrógrafo de última generación, instalado en el telescopio Wilhelm Herschel en La Palma, España. Esta herramienta se especializa en recolectar datos espectroscópicos, que son la información sobre cómo la materia absorbe o emite luz y radiación. Les permite a los astrónomos examinar el movimiento y la composición de los objetos espaciales con gran precisión. Además de WIB, los investigadores utilizaron datos recibidos de otros grandes observatorios. Uno de ellos fue el LOFAR, un radiotelescopio con una red de antenas que observa las ondas de radio producidas por la onda de choque más débil mientras comprime el gas caliente. Los astrónomos combinaron los datos recibidos de todos estos instrumentos y lograron estudiar las ondas de choque y sus efectos con un detalle increíble. Esta colisión en el quinteto de Stephan nos brinda una oportunidad fantástica para aprender más sobre las interacciones entre galaxias, las cuales pueden influir en la evolución del universo. Verás, cuando las galaxias chocan entre sí, su gas y polvo se redistribuyen, lo que puede desencadenar la formación de nuevas estrellas e incluso provocar que los agujeros negros supermasivos centrales crezcan. Y si hablamos del quinteto de Stephan, la colisión en curso en esta área nos ayuda a obtener información adicional sobre el comportamiento del gas bajo condiciones extremas. Al mismo tiempo, las colisiones galácticas no son tan raras como podrías pensar. Son comunes a escala cósmica. Y en el universo temprano, ocurrían con mayor frecuencia porque las galaxias estaban mucho más cerca unas de otras. Con el tiempo, tales interacciones han desempeñado un papel clave en la formación del universo. Incluso nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, ha experimentado numerosas colisiones en el pasado. Podemos ver la evidencia de tales interacciones destructivas en forma de corrientes de escombros y cúmulos estelares alterados dentro de la galaxia. De hecho, los astrónomos predicen que la Vía Láctea colisionará con la galaxia vecina de Andrómeda en aproximadamente 4.000 millones y medio de años, lo que eventualmente formará una galaxia nueva y más grande.
Aunque se mueven a velocidades increíbles, las colisiones galácticas son procesos superlentos desde nuestro punto de vista humano. Aunque las galaxias pueden desplazarse a millones de kilómetros por hora, las distancias que recorren son tan vastas que las fusiones tardan de millones a miles de millones de años en completarse. Ahora, las colisiones galácticas no se ven como los choques explosivos que podrías estar imaginando. En cambio, se asemejan a cuando los fluidos se mezclan. Cuando dos galaxias colisionan, sus fuerzas gravitacionales distorsionan sus formas. Se estiran, deforman e intercambian su material: estrellas, gas y polvo. Como resultado, se forman colas de marea, anillos e incluso puentes entre las galaxias. Una de las colisiones más famosas entre galaxias es HARP 148. Durante este choque cósmico, una galaxia adoptó la forma de un anillo mientras que la otra se alargó en una silueta similar a una cola. Así de poderosas son las interacciones gravitacionales entre galaxias durante las colisiones. Sin embargo, por muy impresionantes que sean las colisiones intergalácticas, las que se producen entre estrellas de neutrones, esos restos ultradensos de estrellas masivas están entre los fenómenos más energéticos del universo. Las estrellas de neutrones son increíblemente pequeñas y densas. Basta una sola para contener la masa de nuestro Sol comprimida en un área del tamaño de una ciudad. Cuando dos estrellas de neutrones colisionan, a menudo se fusionan para formar un agujero negro, lo que libera inmensas cantidades de energía en el proceso. Estos eventos producen ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo que pueden ser detectadas por instrumentos como LIGO y Virgo, así como explosiones de luz que superan el brillo de miles de millones de estrellas. En la Tierra, la posibilidad de que una colisión galáctica nos afecte directamente es extremadamente baja. Menos mal. Por suerte, las escalas de tiempo y distancias involucradas hacen que tales eventos sean inofensivos para la vida en nuestro planeta. Sin embargo, colisiones a menor escala, como un impacto de asteroide, son más plausibles. Los impactos de asteroides han ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, y el más infame de ellos causó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Y aunque los impactos grandes son raros, los astrónomos monitorean de cerca los objetos cercanos a la Tierra para proteger nuestro planeta de posibles amenazas. Ahora, mientras hablamos de colisiones espaciales, puede surgir una pregunta. ¿Puede la vida viajar entre planetas? Esta es la idea de la litopanspermia, la transferencia de vida entre planetas a través de escombros de colisiones. Si un asteroide o cometa impacta un planeta, fragmentos de roca podrían ser expulsados al espacio. Si esos llevan vida microbiana, podrían aterrizar en otro planeta y sembrar vida allí. ¿Y adivina qué? Según experimentos, ciertos microorganismos extremadamente... Mira, esta es la corteza de nuestro planeta, su capa más externa y delgada. Y aquí está el manto, es mucho más grueso. Y este es el núcleo. Espera, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, no! ¡El núcleo está filtrándose directamente en el manto! ¡Rápido! ¡Tenemos que detener la fuga! ¿Qué quieres decir con ha estado sucediendo por milenios? El núcleo de la Tierra es en realidad algo muy intrigante. Sus propiedades únicas van desde albergar una esfera de metal misteriosa hasta ser casi tan caliente como la superficie del Sol. Pues bien, otra más en esta lista de enigmas. Al parecer, el núcleo de nuestro planeta está liberando gas. ¿Es peligroso? ¿Va a explotar si alguien enciende un fósforo? En realidad no. Todo se debe a que este gas es un isótopo raro llamado helio 3. El helio 3 es una versión del helio que tiene un neutrón en lugar de los dos habituales. La mayor parte del helio 3 en el universo se creó aproximadamente en la época del Big Bang, así que es algo bastante antiguo. Cuando se formó el sistema solar, este gas quedó atrapado en lo profundo del núcleo de la Tierra. Protegido de colisiones espaciales y otros alborotos cósmicos, permaneció oculto en las profundidades del planeta durante miles de millones de años. Desde hace bastante tiempo sabemos que, ocasionalmente, pequeñas cantidades de helio 3 escapan a la superficie. Pero nadie conocía el mecanismo exacto de esta fuga. Hasta hace poco. El avance llegó con el descubrimiento de proporciones muy altas de helio 3 y su contraparte más común, el helio 4, en antiguos flujos de lava en la isla de Baffin.
Esta isla se encuentra en el remoto archipiélago ártico de Canadá. Lo más asombroso es que estos hallazgos tienen las proporciones de helio 3 más altas que se han observado en tierra firme. La investigación reveló niveles significativos de helio 3. Esto podría significar que elementos volátiles de la nebulosa solar, esa nube de gas y polvo que dio origen a nuestro sistema solar, han permanecido en el manto terrestre desde las etapas más tempranas de la formación del planeta. El descubrimiento se realizó en unos flujos de lava que entraron en erupción hace unos 60 millones de años, durante la formación de un nuevo suelo marino cuando Groenlandia y América del Norte se separaron. Oye, pero fue de forma amistosa. El equipo de investigación, liderado por Forrest Harden del Instituto Oceanográfico de Woods Hole, utilizó técnicas avanzadas para medir el helio atrapado en los cristales de olivino dentro de las rocas. Estos cristales se formaron antes de que el magma hiciera erupción, lo que ayudó a preservar el helio mientras ascendía desde lo profundo del planeta. Los científicos encontraron alrededor de 10 millones de átomos de helio 3 por gramo de olivino. Esa es una concentración muy alta para la Tierra. El núcleo actúa como un reservorio de helio 3, almacenándolo desde la formación del planeta. Con el tiempo, pequeñas cantidades de este gas escapan hacia el manto a través de procesos como la convección del manto, que es cuando el interior rocoso del planeta se agita y se mueve como agua hirviendo. Las plumas de magma, que aparecen en el manto y ascienden a la superficie, llevan helio 3. Cuando el magma entra en erupción, la mayor parte del helio se libera a la atmósfera. Sin embargo, una parte queda atrapada en cristales dentro de la lava. Así es como los científicos pueden estudiar posteriormente su origen y su movimiento. Bien, sigamos el viaje del helio 3 en las rocas de la isla de Baffin. Comenzó al menos hace 100 millones de años. Es probable que las plumas del manto que transportaban el helio hayan tardado decenas de millones de años en llegar a la superficie. Esto significa que el helio 3 ha estado filtrándose del núcleo de la Tierra durante muchísimo tiempo. También indica que nuestro planeta muy probablemente se formó en una nebulosa solar que contenía helio 3 y otros gases nobles. La isla de Baffin es un lugar ideal para estudiar el interior profundo de la Tierra. Sus rocas volcánicas son restos de antiguos flujos de lava que erupcionaron cuando el Atlántico Norte comenzó a abrirse. Los investigadores viajaron en helicóptero a la remota isla, que cuenta con imponentes acantilados, icebergs e incluso osos polares. Las organizaciones locales ayudaron al equipo a acceder al área y garantizaron su seguridad durante la expedición. El descubrimiento de la fuga de helio 3 del núcleo plantea nuevas preguntas sobre qué otros elementos podrían estar almacenados en las profundidades de la Tierra. ¿Habrá cantidades significativas de otros elementos ligeros, como el carbono y el hidrógeno? Estos elementos son fundamentales para la vida y podrían proporcionar nuevos conocimientos sobre la habitabilidad y evolución del planeta. Por ejemplo, la densidad más baja de lo esperado del núcleo se explicaría por la presencia de estos elementos. Además, comprender el movimiento del helio 3 también podría ayudar a rastrear el comportamiento de otros gases a través del límite núcleo-manto. Pero este no es el único descubrimiento inesperado sobre el interior de la Tierra. Vamos a la meseta de Anatolia Central en Turquía. Allí, la corteza terrestre parece estar goteando lentamente hacia el interior del planeta. Este proceso, conocido como escurrimiento litosférico, todavía moldea la geología superficial de la región. El goteo litosférico ocurre cuando la parte inferior de la corteza terrestre, calentada a cierta temperatura, se vuelve viscosa y comienza a fluir hacia abajo. Imagina un líquido espeso, como miel o jarabe, fluyendo hacia un tazón. Esa es la idea. Hablando de la Tierra, esto ha estado ocurriendo a lo largo de un largo periodo de tiempo. Y a medida que este material se mueve hacia abajo, arrastra la corteza, provocando que la superficie se hunda. Como resultado, vemos nuevas depresiones o cuencas. Una vez que este material pegajoso se separa de la corteza y se hunde más en el manto, la superficie se recupera y provoca que el suelo se eleve. Este ciclo de hundimiento y elevación es lo que crea el paisaje cambiante en regiones como la cuenca de Konya en la meseta de Anatolia Central. Es el mismo sitio donde los geofísicos observaron signos de goteo litosférico.
El equipo de investigación, liderado por Julia Anderson de la Universidad de Toronto, primero notó patrones extraños en los datos satelitales, incluyendo una característica circular en la región donde el terreno estaba hundiéndose. Tras examinar los datos geofísicos bajo la superficie, el equipo identificó una anomalía sísmica en el manto superior y descubrió una corteza engrosada debajo de la cuenca de Konya. Todo esto indica la presencia de material denso, probablemente resultado de un goteo litosférico. El modelo del equipo sugiere que la cuenca de Konya se encuentra actualmente en las etapas finales de este proceso. Mientras que la meseta de Anatolia Central circundante ha estado elevándose durante los últimos 10 millones de años, la cuenca de Konya se hunde a un ritmo de unos 2 centímetros por año. Aunque este número podría parecer pequeño, es bastante significativo en una región que, de otro modo, estaría en ascenso. Ciertos estudios anteriores han demostrado que la meseta de Anatolia Central se ha elevado alrededor de 1 kilómetro en los últimos 10 millones de años. Probablemente, esto ocurrió debido al goteo litosférico. Sin embargo, el descubrimiento de la cuenca de Konya revela que este proceso no es único, sino que puede ocurrir varias veces en diferentes regiones. La gota inicial que formó la meseta de Anatolia Central probablemente causó hechos secundarios que llevaron a la formación de la cuenca de Konya. Para validar su modelo, los investigadores llevaron a cabo un interesante experimento de laboratorio que simuló el proceso de goteo litosférico. Utilizaron un tanque lleno de un polímero de silicona altamente viscoso, que actuó como un sustituto del manto inferior de la Tierra. También usaron una mezcla de arcilla de modelado para el manto superior y esferas de cerámica y arena de sílice para simular la corteza. Se insertó una semilla densa en la capa superior del manto para iniciar el escurrimiento. Durante los días siguientes, los investigadores observaron que el escurrimiento descendía lentamente. Dentro de 10 horas, comenzó a caer. A las 50 horas, se había iniciado un escurrimiento secundario. Los resultados confirmaron que, incluso sin movimiento horizontal en la corteza, el proceso de escurrimiento hacía que la superficie descendiera, formando una depresión similar a la cuenca de Konya. Este experimento ha demostrado que el goteo litosférico puede causar deformaciones verticales incluso sin movimientos horizontales. Además, ha probado que un suceso puede desencadenar más goteos que pueden cambiar la superficie de la Tierra. Este descubrimiento ayuda a los científicos a comprender mejor cómo se comporta la corteza terrestre a lo largo del tiempo y cómo los procesos tectónicos pueden afectar el paisaje. Bien, ¿qué tal un dato extra? En 1692, Edmund Halley, este tipo famoso por darle su nombre al cometa Halley, sugirió que la Tierra podría ser hueca. Imaginó capas debajo de la corteza, con 2 cáscaras concéntricas y un núcleo del tamaño de Mercurio flotando en un gas brillante. Llegó incluso más lejos, especulando que estas capas internas podrían estar habitadas. Esta idea sorprendente inspiró la famosa novela Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. ¡Guau!